reunido en la casa de Dios para alabar su precioso nombre, pero sobre todo también para escuchar lo que hoy tiene preparado Dios para nosotros. Y sin duda, lo que hoy vamos a reflexionar no es algo nuevo, y sin embargo es tan necesario decirlo, porque justamente a veces se piensa que como una de las enseñanzas de la fe es que nuestra salvación es por la gracia, por fe y no por obras. Y esa es una afirmación que incluso mismo Lutero dijo en el umbral de la Reforma. Sin embargo, la parte de las obras de repente queda en desuso por parte de los cristianos. Y las obras son tan importantes como la fe, pero no como requisito de nuestra salvación. Hemos hecho un recorrido en el catecismo y sin duda ha quedado claro que la fe es por el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Y por ese sacrificio tenemos beneficios en la vida presente y beneficios en la vida futura, como lo pudimos reflexionar en los domingos anteriores. Pero ya que estamos en la tierra, puesto que nuestro tiempo en la creación, aunque sea breve, es importante, Dios pide de todos nosotros algo que es esencial para que nuestras vidas se vean reflejadas en el amor de Dios en el mundo. Por eso, ese versículo que además, digamos, de manera clásica hemos aprendido desde la niñez: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros como que de ese versículo siempre enfatizamos la parte del sacrificio de Jesús en favor de nosotros. Pero la primera parte del versículo es una parte esencial, que después nos dice el cómo, pero nos dice el qué. De tal manera amó Dios al mundo. Es decir, el mundo, aún que cayó de la gracia y entró en el estado de la maldad por la caída, aún con todo eso, el mundo no es desechado por Dios. El mundo es de Dios. El mundo es el espacio donde Dios pone sus pies. Y el mundo es algo que Él creó y que sin duda vigila y sustenta todos los días. Y por eso el amor de Dios hacia el mundo lo manifiesta de muchas maneras, y quizás la máxima expresión del amor de Dios hacia el mundo fue justamente al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Pero eso no demerita las otras acciones que Dios hace a favor del mundo. Y en esa parte es donde nosotros también estamos incluidos. Porque como bien decía Jesús, cuando hubo una discusión sobre el séptimo día, que le reclamaron: oye, tus discípulos en el día de reposo están haciendo algo y están infringiendo la ley sagrada de Moisés. Y Jesús, sin meterse con la ley, solamente dijo: pues Dios hasta en el séptimo día trabaja. Y trabaja a favor de su creación. Aunque nosotros de repente como humanidad nos encargamos de contrarrestar el trabajo de Dios. Porque lo que Dios hace todos los días es sustentar la creación, cuidarla, protegerla, recrearla todos los días, aunque el ser humano se encargue de destruirla todos los días. Pero esta es una prueba
excelente de que el amor de Dios está presente en el mundo todo el tiempo. Dios obra y actúa en el mundo. El mundo es como el gran escenario del teatro, donde actuamos nosotros, pero Dios es el protagonista y el guionista, porque está presente y controlando todo lo que sucede. En otras partes del catecismo vamos a enfatizar mucho eso. Pero dentro de las obras de Dios en la creación existe la participación del creyente. La participación del ser humano ha sido básicamente en la destrucción del mundo, envilecer todo lo bello de la creación a través de su maldad. Y por eso los seres humanos y los sistemas y hasta las organizaciones y las empresas no tienen ni siquiera temor alguno por destruir el ecosistema que Dios creó en el proceso de millones y millones de años. Pero el creyente tiene un trabajo importante en la creación. Y que si el creyente no está tomando su responsabilidad, entonces ¿a quién más le podemos encargar ese trabajo? Desde que podemos reflexionar Génesis 1 y 2, en el capítulo 2 habla de que Dios puso al ser humano en el centro del huerto y le pidió al ser humano que lo labrara y lo guardara. La palabra labrar en hebreo es una palabra que tiene que ver con los instrumentos propios del campesino. Es decir, cultivar la tierra, trabajar sobre la tierra, sudar sobre la tierra. Pero la palabra guardar, que va unida a labrar, tiene la idea de proteger. Es decir, echarle mano, pero con límites y además con el sentido de protección. Y estas dos palabras se aplican en otras figuras del Antiguo Testamento, justamente la labor del padre con el hijo, de criar. El padre que cría es el padre que labra y guarda, es decir, que protege, que promueve. Y ese mismo sentido se encuentra en Génesis 2, la participación del ser humano en la creación. Sin embargo, el ser humano rompió con ese estilo de vida. Antes de la caída, ¿qué es lo único que exigía Dios de la humanidad? Lo único que exigía Dios de la humanidad era absoluta obediencia. Y la obediencia era el requisito para mantener esa relación entre Dios y el recién creado ser humano. La relación entre Dios y el ser humano nosotros le llamamos pacto. El pacto que existía entre Dios y el ser humano era un pacto o era una relación, un convenio, donde lo mediaba las acciones del ser humano a favor de Dios. La obediencia. Como símbolo de ese pacto, como sacramento de ese pacto, en medio del huerto Dios puso un árbol. Y dice el árbol del bien y del mal. Y entonces Dios dio una instrucción al ser humano. De todos los árboles podrán comer, pero de este árbol del bien y del mal no podrán comer. Entonces, ¿qué es lo único que pedía Dios a esa primera humanidad? Obediencia. Fíjense, no les pedía fe, porque no era necesaria la fe, puesto que a Dios lo veían cara a cara. El ser humano no requería de fe para poder tener comunión con Dios,
Porque la comunión con Dios era tan perfecta y tan fluida que no se necesitaba fe. Lo único que requería el ser humano para confirmar su relación con Dios era obediencia. Y que se viera en la vida diaria su obediencia, la práctica. Entonces la obediencia era el factor elemental de esa primera relación con Dios. Pero ¿qué pasó? El ser humano rompe ese pacto y después viene la desobediencia. Y ahora la obediencia la requiere Dios para su relación con Él, ¿no? Porque ahora el ser humano, su naturaleza es desobedecer. Y por eso tuvo que crear otro pacto, que después vamos a hablar más adelante de ese pacto. Ese otro pacto ya no es un pacto mediado por la obediencia, sino el nuevo pacto, que es en Jesucristo, ahora es mediado por la fe. Ahora sí requerimos de la fe para poder tener una relación con Dios. La obediencia queda en desuso. La obediencia ya no la necesitamos para restablecer nuestra relación con Dios. Es más, por eso dice Efesios 2, y no por obras para que nadie se sienta orgulloso de ellas, sino por medio de la fe. Es lo único que se requiere. Sin embargo, como decía al principio, no por eso, como la fe ahora es la que va a mediar nuestra relación con Dios, no por eso ahora las obras quedan en desuso. Las obras no quedan desechadas por Dios. Las obras siguen vigentes, nada más que ya no nos conectan para poder creer con Dios. Lo que nos conecta es la fe en Jesucristo. Pero las obras siguen vigentes entre nosotros. Las acciones. Por eso, ¿cuál es la exigencia que pide Dios? Veamos en la pregunta 39. ¿Cuál es el deber que Dios exige al ser humano? Y dice, el deber que Dios exige al ser humano se llama obediencia a su voluntad revelada. Aquí ya no estamos hablando de la fe. La fe ya la damos por sentada, porque la fe es la que va a mediar nuestro vínculo con Jesús. Sin embargo, los creyentes tenemos una exigencia de parte de Dios, y esa exigencia se llama obediencia. Miren, a lo largo de muchos años he conocido en distintos lados algunas personas que piensan así y dicen esto: la salvación no se pierde, por lo tanto yo soy salvo. En conclusión, mi salvación no se pierde. Así que, pase lo que pase, yo jamás perderé la salvación. Pero en realidad quiso decir esto: haga lo que haga, mi salvación no se pierde. Y entonces, si yo me porto mal y hago cosas destructivas, no pasa nada, porque mi salvación es segura. Y entonces su vida, su ética, su moralidad se pervierte en aras de que ya tiene seguro el cielo. Y fíjense qué equivocados viven esas personas. Yo no sé si esas personas en realidad son salvas. A mí no me toca juzgarlo, porque solo Dios es el que ve el corazón humano.
Nosotros solamente vemos lo exterior, mas nunca veremos el corazón de los demás. Ni tampoco nos toca juzgarlos. Sin embargo, Dios demanda de nosotros que obediencia. Pero fíjense, la obediencia no es un requisito de nuestra salvación. La fe en Cristo sí es un requisito de nuestra salvación. Y sin embargo, a los que somos salvos, nos exige, no nos pide como opción, nos exige una palabra muy pesada hasta para escribirla y hasta para leerla, una palabra que se llama obediencia. Fonéticamente es una palabra pesada. Y tal vez la estructuramos así por lo que conlleva la palabra. Porque qué difícil es obedecer. Y cuando lo hacemos, la mayor parte es por obligación o conveniencia, y no por el deseo genuino de obedecer. Y si no, pregúntenle a los hijos. Cuando tienen que obedecer, ¿por qué lo hacen? Por el temor al castigo, porque no les queda de otra, o porque están condicionados a las ciertas gratificaciones que buscan. Pero no porque sientan bonito, qué padre, me dijo mi papá esto, qué padre, lo voy a hacer. Sería muy extraño el niño que lo haga, ¿no? O el joven que lo hiciera. Hasta sería de otro planeta. Porque la naturaleza, la tendencia humana es no obedecer. Así que es algo bien complicado. Pero es cómodo decir, pues como ya tenemos la salvación, pase lo que pase, no va a pasar nada. No estamos en México. En el reino sí pasa. En México efectivamente no pasa nada. Pero en el reino de Dios sí es importante la obediencia. Tiene un peso importante la obediencia. Y vamos a ver muchos ejemplos al respecto. Porque es algo que va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es no obedecer. Hacer nuestra voluntad. Y la naturaleza espiritual es hacer la voluntad de Dios. Y ambas naturalezas chocan. La naturaleza humana con la naturaleza divina. Pero nosotros creemos, los que ya somos creyentes, es que hemos tenido o tenemos la esencia de la naturaleza divina. Y en la naturaleza divina, que es por el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de obedecer. Pero entra en conflicto con la naturaleza humana que se resiste a obedecer. Pónganse a pensar las veces que alguien les ha dicho en su vida, oye, pues perdónalo. No puedo. Y no es que no pueda, es no quiero. Es diferente. Es que me cuesta trabajo. Pues sí, porque fíjense, aquí está la instrucción. El mandato, perdona a tus enemigos. No puedo. Pídeme cualquier cosa menos eso. Nos cuesta trabajo cumplir con lo que pide Dios. Dios lo que pide de nosotros es obediencia a su voluntad revelada. No nos está pidiendo obediencia a cosas extrañas, extrasensoriales, sino lo que Él ha establecido a través de su palabra. Su palabra es lo revelado a nosotros, y lo que está en su palabra es suficiente para nosotros obedecer. Pero ya no obedecemos con el afán de ganar la salvación, porque esa ya la tenemos por Cristo Jesús, sino obedecemos por el hecho de que amamos a Dios.
Y algunos piensan que obedecen a Dios y eso es lo principal, aunque no obedezcamos a lo demás. Y no nos hemos puesto a pensar que en lo demás también está la presencia de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo. Dice el versículo Miqueas 6:8. Es un versículo muy interesante, quizás poco predicado en las iglesias, pero ya Dios les había dicho qué es lo mejor que pueden hacer y qué es lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Señor. Y todo esto se resume en la obediencia en Miqueas. Para Miqueas la obediencia no es decirle sí a todo a Dios, porque entonces vamos a parecer como esa parábola que menciona Jesús de un hombre, un padre que tuvo 2 hijos y a uno le dijo, oye, ven y haz esto, y el hijo le dijo, claro, por supuesto, y nunca lo hizo. Y luego el otro hijo le dijo, oye, ve y tú haz esto, no quiero, y al final arrepentido lo hizo. Y Jesús pregunta, ¿cuál obedeció? ¿Quién obedeció? El que dijo que no, pero lo hizo. Y desecha al que dijo que sí, pero no lo hizo. Y entonces Dios nos puede decir, ama a tu prójimo. Sí, Dios. Perdona a tus amigos. Claro que sí. Oye, sírveme. Por supuesto, Señor. Pero nunca hacerlo. No damos el segundo paso, que es más importante, ponerlo en la práctica. Y entonces dice Miqueas, la manera en cómo podemos entender la obediencia a Dios significa esto: sean justos los unos con los otros, sean bondadosos con los más débiles. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que nuestras acciones a favor del otro significa obedecer a Dios. Pero es impensable, irrazonable decir obedezco a Dios pero no hago nada por los demás. Es similar cuando Juan dice, tú dices que amas a Dios pero odias a tu hermano. Entonces el amor de Dios no está en ti, porque el verdadero amor es que tú lo muestres, el verdadero amor a Dios es que tú lo demuestres con tus semejantes. Pero si a tus semejantes los destruyes, pues no presumas que amas a Dios, porque el amor de Dios no está en ti. Está otro tipo de cosas. Está tu personalidad, está tu carácter, están tus deseos naturales humanos, pero no el amor de Dios. Así que la obediencia es exactamente igual. Si decimos que obedecemos a Dios, pero no hacemos nada por los demás, en realidad no somos obedientes a Dios. Porque la mejor evidencia de la obediencia es ayudar al otro. Servir al otro significa servir a Dios. Cuando no hacemos nada por los demás, no podemos decir que amamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que exige Dios de nosotros, los creyentes? Obediencia a su voluntad revelada. Y esto es parte de su voluntad revelada. Sin embargo, vamos siendo más concretos. El catecismo nos empuja a la concreción. Y fíjense, la primera regla que Dios reveló al hombre o al ser humano como guía de obediencia fue la ley moral, la ética. Dios puso un gran código ético en nosotros.
Y si ustedes se fijan, casi todas las organizaciones en su filosofía institucional tienen un código ético. Vayan ustedes al Seguro Social, a cualquier hospital, y van a ver misión, visión, código ético, aunque nadie lo cumpla. Y dice en relación de los médicos en favor de los pacientes y de los pacientes en favor de la institución. Y aunque muchos no lo cumplen, pero ahí está. Es como su decálogo de cada institución. Pero ¿cuál es la tendencia? No cumplirlo. Así que lo primero que Dios puso para probar nuestra obediencia fue justamente la ley moral, un código ético. Ahorita vamos a ver cuál es ese código ético. Pero lo importante es que lo puso ahí desde el principio para que nosotros nos pudiésemos regir bajo ese código, y al regirnos, eso significa obediencia, obedecer. Si nosotros quebrantamos ese código ético, caemos en desobediencia. Y entonces el código ético es para demostrarnos, Dios nos demuestra que somos incapaces por sí mismos de obedecer. Lo puso como un tropiezo para nosotros. Si presumimos ser muy buenos, el código ético nos hace ver la realidad y nos refleja lo que somos. Vean lo que dice Romanos 12, 14 al 16. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuviera la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra. Cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o eso está mal. ¿Y cuántas veces he escuchado que algunos hermanos dicen: es que en verdad hay gente que conozco que no va a la iglesia, es mucho mejor que los de la iglesia? Su manera de conducirse, su ética. Y son de este grupo justamente. Es una ley escrita en su corazón, un código que les permite vivir. Y hemos conocido gente tan derecha, tan íntegra, que decimos: oye, este nada más le falta ser cristiano. Pero a lo mejor es más cristiano que nosotros. Por el hecho de que no venga a la iglesia no significa que no sea cristiano. Hay mucha gente afuera que sigue el código ético de Dios. Y aún a veces en contra de la religión. Porque el código ético hasta cuestiona las estructuras morales de las religiones. Y por eso siempre es bueno trascender a la religión para asumir el código de Dios. Porque van a ver que en la práctica se pueden contradecir. A veces las tradiciones de las iglesias imponen una ética que no va de acuerdo a la ética de Dios. Porque la ética de Dios es vivir en libertad, y a veces las religiones ponen cargas a las personas que les cuesta mucho trabajo seguir. Y por eso nos dicen: no, yo a tu religión no le entro porque todo prohíben. Y qué flojera. Y tienen razón. Porque no se predica a Jesucristo, se predica un código interno. Y dicen: para que seas cristiano debes dejar esto y esto y esto y esto y esto. Y si haces algo de esto, ya no eres cristiano. No. Viva la libertad. Y solo Dios en su gracia nos da libertad. Pero te vamos a ver cómo pone ejemplos Dios para eso. Tercero, la ley moral, ¿en dónde está? Está resumida en tan solo 10 mandamientos.
está resumida ahí. Lo cual, cada mandamiento implica una serie de acciones importantes para la vida. Los 10 mandamientos no fueron pensados para ponerlos como reglas que sujetaran la conciencia humana, sino para que el ser humano pudiera disfrutar de la libertad en Dios. Los 10 mandamientos no son cosas que ponen en peligro la dignidad humana. Las religiones a veces sí, pero los 10 mandamientos tienen una lógica más allá de cumplir un no o un sí. Más allá de decir no matarás. El más allá de no matarás significa promueve la vida, construye la vida, no aniquiles la vida. Si estudiáramos cada mandamiento, les aseguro que nos llevaríamos meses por cada mandamiento, lo que implica vivir en esa libertad. Por eso Mateo 19 dice: si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. Si quieres realmente disfrutar lo que es la vida, la realidad en Dios, tienes que asumir los mandamientos, pero los mandamientos no para que tú cumplas el requisito para irte al cielo. Porque si fueran requisitos para irte al cielo, ¿qué crees? Nunca te vas a ir al cielo, te vas a ir siempre al infierno. Porque los mandamientos no están hechos ni están pensados para tu salvación. Están pensados para que tú aprendas a practicar la obediencia. Y es muy importante obedecer, aunque nos cueste trabajo. Por eso los 10 mandamientos se dividen en 2 secciones. Lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, los primeros 4 mandamientos, y el resto, los aspectos que tienen que ver con nuestro prójimo. Y por eso Jesús resumió que los 10 mandamientos se dividen en 2. Vean ustedes la siguiente afirmación. El resumen de los 10 mandamientos es amar al Señor nuestro Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas y de todo nuestro entendimiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces los primeros 4 mandamientos pertenecen a amar al Señor de todo nuestro corazón, y los 6 mandamientos restantes significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿En dónde están más cargados los mandamientos? En el prójimo, no en Dios. Con esos 4 son suficientes, y además nos siguen quedando grandes. Pero los otros 6 son tan necesarios, tan importantes de ejercitarlos. Y es ahí donde nos cuesta trabajo, donde tenemos serios problemas. En esos 6 mandamientos se refleja nuestra ética, se refleja nuestra obediencia, y ahí es donde Dios cala nuestra obediencia. Y por eso Miqueas, vean lo que dice, comienza en Miqueas 6:8 que leímos: ser justos los unos con los otros, tener misericordia por los más desvalidos. No comienza con que tú ofrendes a Dios, con que vayas a todos los rituales y vayas a todos los servicios y le estés orando todo el día y leyendo la Biblia todo el tiempo. No dice eso. Dice que lo primero son las actividades que realizamos en la vida diaria con los demás. Ahí estriba la obediencia. Y después, por supuesto, tendrás momentos de adoración a Dios, porque también eso es parte de su voluntad y hay que obedecer. Pero la obediencia no la reduzcas a que tengas que orar todos los días. Ay, hoy no oré, desobedecí a Dios. No, la desobediencia a Dios es que tú la veas reflejada cuando tú haces algo en contra de alguien, o cuando tú omites algo a su favor, y después quieres orar. No funciona así. Funciona que primero hagas y después ores.
para que tu oración sea de gratitud, de reconocer a Dios que hizo algo en tu vida, que te hizo obedecer. Pero si tú no lo muestras con los demás, quiere decir que la obediencia no tiene un valor. Y créeme que para Dios la obediencia tiene un máximo valor, ya no para tu salvación, sino para la sana convivencia entre todos nosotros. ¿Cómo podríamos aplicar la obediencia en la iglesia? Aplicando el segundo mandamiento, ¿no? Amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Se han preguntado si alguien que es muy querido en su familia estarían pensando hacerle un mal a un hijo de ustedes? ¿A su mamá? ¿A su papá? Es la misma calidad que debemos de darnos todos dentro de la comunidad de fe. El cuidarnos, el protegernos unos a otros. No el ponernos el pie, no el criticarnos, sino el cuidarnos unos a otros. Si nuestra iglesia en su 100% fuera la guarda de nuestro hermano, ¿se acuerdan cuando Dios le pidió cuentas a Caín? ¿Y dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué creen que sea la respuesta? Pues sí, tonto. Eras guarda de tu hermano. O sea, hasta apenas lo vas entendiendo. Si tan solo todos pudiéramos aplicar que somos guarda del que está a nuestro lado, o del que está atrás, o el que está adelante, ¿no creen que otras iglesias seríamos? Y todo el mundo desearía pertenecer a una comunidad así, donde unos a otros se protegen, se cuidan, se procuran. Pero es necesario, por eso, la obediencia a su voluntad revelada. ¿Quieren saber cómo debe ser nuestro trato unos con otros? Leamos la Biblia, nada más. Nada hagamos en secreto, porque Dios siempre saca a la luz, tarde o temprano, las cosas que suceden. Sino seamos hijos de luz y seamos constructores de la vida de otros. Mostremos el amor de Dios a los que están a nuestro lado y traigamos más personas a esta comunidad donde debe de reinar el ágape. ¿Saben qué es el ágape en griego? Ágape significa amor. Hay varios tipos de amor en la Biblia, como 4. Uno muy bonito es el fileo, el amor filial. Otro, el amor muy bonito en el matrimonio, es el eros, el amor sexual. Es hermoso ese amor. Pero el amor que pide Dios entre nosotros es el amor ágape, el amor perfecto, el amor que se demuestra en acciones en favor de los demás, en la obediencia. Obedecer significa promover al otro, construir mi vida en razón del otro. Y entonces seremos una comunidad fortalecida, una iglesia donde todos quepan, donde todos puedan sentirse protegidos y se sientan ayudados. Esto es la voluntad de Dios. Y esto es lo que pide de nosotros. Por eso vean, los 10 mandamientos nos enseñan que siendo Dios el Señor y nuestro Redentor, estamos por tanto obligados a guardar todos sus mandamientos. Ojo, no es requisito de salvación, otra vez lo afirmamos, es requisito de relación unos con otros. Necesitamos guardar los mandamientos. Nosotros tenemos una misión y una visión. ¿La conocen todos?
Seguramente no. Tenemos que aprender la misión y la visión de la iglesia Getsemaní para que sepamos la identidad que tenemos. Pero nos hace falta también crear un código específico para esta comunidad. Ese código ayudará a recordar que nuestras relaciones entre nosotros deben de ser de bendición, de edificación, para que cuando suceda algo extraño en la comunidad, todos miremos al código y ayudemos a los que están débiles en la fe. Hermano, hermana, sé parte de esto nosotros, este nuevo código. Te invitamos a que formes parte de la comunidad de Ágape. Construyamos juntos esta comunidad. Hagámosla crecer. Si bien nuestra iglesia ha pasado por diversas crisis en los últimos 2 años, no han sido gratuitas. Dios sigue limpiando su iglesia. Dios sigue obrando en esta comunidad. ¿Saben por qué? Porque Dios ama tanto a Getsemaní que nunca la va a dejar. Pase lo que pase, jamás va a dejar esta comunidad porque la ama. La pregunta es, ¿tú amas también esta comunidad? ¿Tú construyes a favor de esta comunidad? Porque lo importante es que somos una sola comunidad. Y como comunidad estamos comprometidos a fortalecerla, a construirla. Y si vemos áreas debilitadas, no hagamos responsables a otros, sino más bien pensemos en dónde nos falta comprometernos para fortalecer a esta comunidad. Porque yo estoy seguro, y yo no sé si alguien más lo ve conmigo, pero yo estoy seguro que esta comunidad va a florecer más todavía, y va a brillar ante los ojos de Dios, y va a ser una gran comunidad de fe. Yo sí estoy seguro porque lo puedo ver. Pero ¿cuántos de ustedes comparten la misma visión conmigo? Tenemos que empezar a construir esa comunidad. Seamos de un mismo sentir. Hay un proyecto en puerta que queremos implementar, pero creemos que ese proyecto viene de Dios. Pero hace falta el compromiso. No el compromiso de los ancianos y del pastor, el compromiso nuestro de comunidad. Porque la comunidad la formamos todos, la iglesia es esta la base. Pero necesitamos comprometernos. Primero, a asistir regularmente. Porque fíjense, para practicar la obediencia, dice en Hebreos 10:27, y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, a muchos se les hace costumbre no venir a la iglesia. Y la obediencia es, ven y congrégate con el pueblo de Dios, porque tienes más beneficios congregándote en el pueblo de Dios que quedándote en tu casa. Y cuando no venimos, fallamos a nuestro compromiso con Dios y con la comunidad. Y pueden ser muchos factores por los cuales no vengamos y son válidos. Pero cuando hay un compromiso, hacemos todo lo posible por cumplir ese compromiso. Y podemos posponer cosas importantes o no urgentes por cumplir con nuestro compromiso. A menos que nos sea impedido por fuerzas externas a nuestra voluntad, está bien. Pero si hoy no voy a la iglesia, mejor me quedo a desayunar. Falta de compromiso. Y si vemos que muy poquitos en la iglesia están como hormiguitas trabajando y luchando todo para que sea un culto óptimo, y yo no hago nada, se llama falta de compromiso.
Porque en la iglesia todos debemos hacer algo, aunque sea chiquito, aunque sea repartir las tarjetas a las personas nuevas, aunque sea darle la bienvenida, pararnos a esconder, darle la bienvenida al que llega a la iglesia, sea o no sea de la comunidad. Pero si dejamos que otros solitos suben, eso no es obediencia. Obediencia es servirle a Dios. Y se llama compromiso. Y compromiso también significa que además yo contribuyo para que la comunidad crezca en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto que hay muchos lugares, vean ustedes lugares vacíos, donde deberían de estar personas que en este momento sientan necesidad de Dios. ¿Y cuántas personas conoces a tu alrededor que tienen necesidad de Dios? Créeme que todas. Pero ¿a cuántas has traído? Y eso se llama compromiso, obediencia. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer. A lo mejor ahorita los diáconos me digan: pastor, no se le olvida algo de las ofrendas, ¿eh? También es obediencia y compromiso. Miren, no es mi papel hablar de las ofrendas, para que luego no se interprete que el pastor está interesado por el dinero. La verdad no soy interesado por el dinero. Sí me preocupa que nuestra comunidad cada vez va demeritando en esa área, y que llegará un momento en que, hermanos, pues el culto es a oscuritas porque pues no alcanzó para la luz. Y a lo mejor tendremos que llegar a esos grados para ver en dónde estamos fallando como comunidad. Porque si nosotros hacemos todo lo posible porque tengamos luz en nuestra casa, y en la casa de Dios no nos importa. Falta de compromiso. Por eso nuestro compromiso llega hasta cuidar de la casa de Dios y tenerla a flote. Y es ofrendar, ojo, no para el sueldo del pastor, es ofrendar para la casa de Dios, que eso es lo primordial, porque eso se llama compromiso. Y es un compromiso ante Dios, no ante la iglesia. Pero lo reflejamos si queremos construir una comunidad verdadera. Y les aseguro que cuando damos el paso, Dios dice que abre las ventanas de los cielos a favor de nosotros. ¿Y cómo? Pues trayendo más personas que se congregan, uniéndonos más. Esas bendiciones que no son materiales, sino que nos unen más como comunidad, como iglesia. Es ahí donde tenemos, hermanos, que activarnos, que levantarnos, ya dejar de estar dormiditos y ponernos a obedecer. Apliquemos la obediencia en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestra familia tal vez tengamos muchas cosas que retomar, muchas cosas que tengamos que cambiar por obediencia. Y en nuestro trabajo muchas cosas que también debemos de cambiar por obediencia. Y en la colonia también, si soy un vecino que a lo mejor no sea agradable a los demás, hay cosas que tengo que cambiar en obediencia. Así que donde quiera que nos paremos, tenemos un gran compromiso de obediencia. No nos podemos librar de él nunca. ¿Quieres librarte de ese compromiso? Pídele a Dios que hoy te lleve. Porque esa es la única manera que hoy estarás en el paraíso con Jesús y ya no tienes que comprometerte con nadie. Pero si te deja en la tierra por muchos años, ¿qué crees? Todo ese tiempo tienes que asumir un compromiso de obediencia. Y es difícil. La misma palabra, como se los dije, es pesada. Pero no hay otra. Hagámoslo con alegría, no porque sintamos el peso de Dios. No,
Hagámoslo de corazón y de veras, créanme que Dios retribuye grandemente en nuestras vidas cuando nosotros de todo corazón obedecemos. Dios te recompensa como no tienes idea. Porque si algo hace Dios es nunca dejar las cosas inconclusas. Dios no es un mercader que te pone como hormiga o su sirvienta a su servicio. No, Él te premia. Y por eso hasta Apocalipsis habla de los galardones que vas juntando y los tesoros en el cielo. O sea, son los intereses que estás generando a favor de la obediencia. Y si tú no obedeces, ¿vas a obtener ganancias espirituales? No, te vas a quedar así, o sea, ni para bien ni para mal. Dios respeta también tu corazón, pero si tú obedeces de corazón, el Señor te premia ampliamente en tu vida, te retribuye. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de beneficios espirituales, como la paz, el gozo, el amor. Los frutos del Espíritu se magnifican porque están ahí cuando tú obedeces de corazón. Cuando no, los frutos del Espíritu están ahí, apagaditos a media luz, y no encuentras satisfacción en tu vida. Pero si tú quieres realmente satisfacción en tu vida, obedece a Dios. Y eso es todo. Y ya. Amén.